Señor, agradecidos por un día nuevo, agradecidos por tenerte, por poder conocerte más. Quisiéramos aquietar el corazón y preparar la mente, por un lado para recibir, por otro lado para contribuir pensando, meditando, tratando de apropiarnos de verdades que nos ayuden a entender mejor tu palabra. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Danos una experiencia no solamente intelectual, pero también espiritual. Lo anhelamos, lo queremos, lo deseamos y finalmente lo necesitamos. Así que gracias porque sos el primer interesado en que esto salga bien y que se produzcan estos objetivos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, según entiendo, la semana pasada estuvieron viendo con David los conectores, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Yo simplemente quisiera ver uno que él no llegó a ver, o por lo menos no llegó a mirar un ejemplo, y después ya pasamos a otro tema. Vayan a Romanos, capítulo 8. 8:29. Estamos estudiando la observación y la importancia de mirar detalles y palabras claves, ¿sí? Miren el versículo 29, 8:29 dice así. Porque a los que de antemano conoció, también, miren el conector aquí, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, miren el conector, a esos también llamó. Y a los que llamó, a ellos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Ven? 4 veces aparece el mismo también. Evidentemente el autor está queriendo hacer algo acá, ¿no? Vamos a analizar cómo empieza. Fíjense cómo empieza. ¿Qué es lo primero que dice en versículo 18? Perdón, 18 no. 29. ¿Cuál es el primer verbo acá? ¿Quién está hablando? Bien, conoció. ¿De quién está hablando? De Dios. Bien, entonces el primer verbo acá es conocer. El texto dice, Dios conoció. Tiempo del verbo. Muy bien. ¿Qué tipo de pasado, Priscila? Mi hija está estudiando esto. Pretérito, En España me parece que se dice pretérito perfecto, en Argentina es otro. Así que me parece que le erraste. De casualidad fue eso. Conoció, es pretérito perfecto, acá en España se dice así. ¿Sí? De casualidad, ¿eh? Sí, de casualidad, de casualidad. En Argentina esto es pretérito indefinido. Pero bueno, te perdonamos. Le pegaste. Bien. Sí. Dice, a los que conoció de antemano. ¿Quiénes son estos que conoció de antemano? No los define, ¿sí? Pero miren lo que dice respecto a ellos. A ellos también. ¿Qué es lo que hace el también? Este también, ¿qué hace? Conecta y concretamente, ¿qué identifica este conector? Lo tienen en su hojita. ¿Qué? Muy bien, incluye, es decir, a los que Dios hizo esto, también hizo esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? A los que conoció, ¿qué fue lo que también hizo? Lean el versículo, ¿qué dice? ¿Quién? Vale, entonces, miren esto. Primero Dios conoció, luego Dios predestinó. Tiempo de verbo. El mismo tiempo de verbo. Vale, miren esto. Acá hay un conector, ¿no? También. Vale, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es el próximo verbo ahí? Y da algunas características, ¿no? Ser hechos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito de muchos hermanos. Y a estos que predestinó, ¿qué dice entonces después? Vale, entonces, a este grupo que conoce,
A este grupo también los incluye, ¿no? Y los predestina. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dios los llamó. Tiempo de verbo. Muy bien, es el mismo tiempo de verbo. Ok. ¿Cuál es el próximo verbo? A los que llamó. Acá llamar no tiene que ver con el llamado, me llamó a las misiones o me llamó a servir en tal lado. No tiene que ver con ese llamado. Tiene que ver con el llamado a la salvación. Hay varios tipos de llamados en la Biblia. Pero acá, si se dan cuenta, está hablando de la salvación, ¿no? Primero dice que los conoce, luego dice que los predestina, luego dice que los llama y ahora va a decir que los justifica. Entonces, en este contexto, el llamado tiene que ver con una obra que Dios hace en la vida de una persona de creyente. Cuando alguien está predicando el Evangelio, tiene que ver con una obra que los hace, vente a mí. ¿Se acuerdan? El libro de Juan, por ejemplo, habla muchas veces de este concepto, ¿sí? De que Dios, a quienes Dios invita, no los echo fuera, dice Jesús varias veces. Entonces, la idea acá tiene que ver con la salvación. ¿Qué hace con estos también? Dígame. Miren, ¿qué tiempo de verbo? No se pierdan esto, ¿eh? Vale, también. ¿Y el último tiempo? ¿Y lo último que hace? Vale. ¿Quién? ¿Qué es la glorificación? ¿Qué es la glorificación? En términos simples, ¿qué es la glorificación? Sí, muy bien, cubrir de gloria, exaltar, pero esto es un nombre técnico para algo que va a suceder en el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? Un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo que está Muy capaz de estar delante de Dios. bien, que va a haber un momento en donde todos los creyentes verdaderos van a experimentar, esto es un concepto técnico que usa Pablo, para hablar de una experiencia que va a suceder en el futuro. Esa experiencia es que vamos a ser perfectos, perfectamente santificados, vamos a tener la misma gloria que tiene Jesús en su cuerpo glorificado, ¿sí? No vamos a tener un estado de pecado y tal. El pecado va a ser eliminado por completo, vamos a tener un cuerpo nuevo, etcétera, ¿sí? Todo lo que sucede. Entonces tiene que ver cuando se complete la salvación en mi persona, lo que Pablo habla en Efesios. ¿Sí? Entonces es el momento. ¿Cuándo se va a producir esto? ¿Cuándo se va a producir esto? Tenés dos opciones. Opción número 1, cuando Cristo vuelva. Opción número 2, si Cristo no vuelve y cuando te mueras. Es decir, hay un momento cuando todos los seres humanos, o viene Cristo primero o nos morimos. En ese momento Dios promete que nos va a glorificar. ¿Sí? Vale. Ahora, noten el conector. También. Ahora, yo quiero que frenen y miren el tiempo de verbo. Tiempo de verbo. Pero esto es un evento futuro. Upa. Pasado, en cierta forma para algunos es un estado ahora, en donde nos ha llamado, quizá pasado y nos ha justificado, ahora, futuro. Y sin embargo lo hacen pasado. ¿Por qué? Vale. Acá la clave, ¿saben cuál es? El conector. La clave es, ¿qué está queriendo decir Pablo con lo que dice? Se van a dar cuenta si miran el conector también. Miren, les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta. Vamos a decir, estoy inventando, vamos a decir que Dios conoce a 1000 personas de antemano. A estas 1000 personas también Dios predestina. A estas 1000 personas también Dios llama. A estas mismas 1000 personas también Dios justifica. Y a estas 1000 personas también Dios glorifica. A ver, el texto está diciendo esto. Miren, les voy a poner otro ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a decir que Dios arranca con 1000 personas que llegan que Dios conoce. Bueno, vamos a decir que quedan 9000 a la hora que predestina. Y vamos a decir que quedan 8000 a la hora que llama. Y de esos que escuchan su llamado, solamente 700 realmente lo justifica, llegan a tener una experiencia de conversión. ¿Cuántos son glorificados? Yo qué sé. 30. 900 y 800, no 9000 y 8000, ¿no? Sí, da igual, no importa, son números que acabo de inventar. Sí. Cada vez menos, sí, 900, tenés razón, 900.
esto, que si alguien arranca acá, ¿qué está queriendo decir el texto? Que si Dios arranca con 1000, termina con 1000. ¿Por qué? Porque el conector dice, a estos también, a estos también, a estos también y a estos también. No puede sucederse que Dios arranca con 1000 y después le quedan 900 y después le quedan 800, después 300 y después 30 terminan en el cielo. Lo que él también, ven, el conector me está mostrando que a todo lo que hizo esto, también esto, también esto, también esto y también una experiencia futura que está reservada en los cielos para nosotros. ¿De qué está hablando el texto? ¿Qué me está dando este texto? Gracias. ¿Lo ven? ¿Cómo lo sé? No lo digo yo, lo dice el texto. Me ayuda el también. ¿Se dan cuenta? El también es el que a mí me da seguridad de salvación. Si no dijera, si esto no fuera un conector que incluye conceptos, yo no podría estar seguro de mi glorificación. ¿Se entienden? Sí. Solamente la última parte en la futura, mientras que la demás es la presente. El autor está tomando un evento futuro como si ya se hubiese consumado. Eso es lo que está haciendo Pablo. Por eso utiliza el pasado. Utiliza el pasado para hacerme ver en la mente de Dios, esto ya es un evento consumado. Eso es lo que el texto está diciendo. Por eso esto es imposible. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque los que comienzan también terminan. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Por eso podemos tener seguridad de salvación. Porque no depende de nosotros, depende de Él. Depende de que Él nos haya conocido, predestinado, llamado y justificado. Y a todo lo que ha hecho esto también lo va a glorificar. Y Pablo está tan seguro de esto que lo expresa con un verbo pasado, como si ya hubiera acontecido. Fabuloso. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por el también. La única cosa que para la pregunta tuya, no solo eso es el futuro, sino que, por ejemplo, cuando Pablo dijo eso, nosotros todavía no estábamos. También. Y era futuro. Aún así, y cuando pasen los que vengan que tengan que venir, son futuros, pero ya están. Están en una caja al costado. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de lo que nos toca hoy. Esto fue un regalito extra. Un regalito extra que nos llevó bastante tiempo. Bien. Queremos observar, lo próximo que tenemos que hacer en la observación microscópica es identificar las palabras claves del texto. Perdón, las frases claves del texto. ¿Sí? Así que, si esto quiere funcionar. Ahí está. Muy bien. Lo primero que uno quiere hacer, ahí lo tienen en sus hojitas. Les repartí las hojitas, ¿no? Si todo el mundo las tiene. Bien. Primero que nada, cuando el autor repite una frase, eso significa que es importante para ese autor. Como el también en este caso. Pero acá solamente una palabra, ¿sí? Pero hay ciertas frases que nosotros podemos ver que son extremadamente importantes, ¿sí? En primer lugar, si esto quiere funcionar. No, vas a tener que pasarlo vos, no sé qué está pasando, pero funciona cuando quiere. Me corrijo, no funciona. Ahí está. En primer lugar, por ejemplo, repetición de palabras. Miren, vayan a 1 Juan 4. Miren, 1 Juan 4, 7. Miren lo que dice el autor. Simplemente les voy a dar esto como un ejemplo. Amados, 1. Amémonos, 2. Porque Dios es amor, 3. Y todo el que ama, 4, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros.
A Dios nadie ha visto jamás. Si nos amamos los unos a nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que hemos permanecido en Él. Y en fin, podría seguir. 15 veces repite la palabra amor en 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. ¿De qué les parece que hable el pasaje? Vale, si el autor lo repite, si repite palabras, tengo que prestar atención. Porque me está diciendo, esto es importante para mí, este es el tema clave que yo voy a desarrollar en este pasaje. ¿Sí? Entonces, siempre presta atención cuando veas que el autor repite ciertas palabras. Cuando vean esto, yo les doy un consejo. A mí cuando pasa algo así, especialmente cuando está novio, ¿no? Me gusta ponerle su mismo color, redondearlas y pintar todas las palabras que aparecen así con un mismo color. Y ver qué sale de eso. ¿Sí? Segunda cosa. Repetición de frases. Ya que estamos en 1 Juan. Vayan al capítulo 1. Versículo 6. Miren, es que no tengo que ni hacer un esfuerzo para mirar esto, porque lo tengo marcado con amarillo en mi Biblia. Miren el versículo 6, dice, si decimos que, miren el versículo 8, si decimos que, miren el versículo 10, si decimos que, ahora miren el capítulo 2, versículo 4, el que dice que, capítulo 2, versículo 6, el que dice que, versículo 9, el que dice que, ustedes se dan cuenta que la frase se repite una y otra vez. ¿Por qué se repite la frase? Porque en este caso, ¿qué estará queriendo decir el autor, Juan, acá? ¿Qué les parece? La frase, ¿qué quiere comunicar esta frase? ¿O qué querrá comunicar? De lo que ustedes saben del libro. Si miran uno de los versículos se van a dar cuenta. Está retratando al que habla de esa manera para que se comprometa a lo que está diciendo. Muy bien, se está metiendo en la cabeza de la persona, del receptor del libro, y está diciendo, si alguno de ustedes dice esto, está equivocado. Si alguno de ustedes dice esto, está equivocado. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, estás equivocado. Mentís y la verdad no está en ti. Entonces, se está metiendo en la cabeza. Evidentemente esto era un problema ahí. Había gente que, en el contexto de 1 Juan, decía, no, yo estoy bien, yo acepté al Señor y puedo caminar de la forma que yo quiera. No, flaco, eso no funciona así. Si tú dices esto, pero está esto otro, acá hay algo que no va. Entonces, como repite esa frase varias veces, me ayuda a pensar y decir, mira, que esto es importante para Juan. Otra. Acá en Juan hay un montón. Miren el capítulo 2, versículo 3. 2, 3. Y en esto sabemos que, versículo 5, al final. En esto sabemos que, y noten cada uno, en esto, versículo 3 les dije, ¿no? En esto sabemos que ¿qué? Que llegamos a conocerle. Es decir, que hemos tenido una experiencia de conversión genuina. Versículo 5. En esto sabemos que estamos en Él. Es decir, que hemos tenido una experiencia de conversión genuina. Miren, capítulo 3, versículo 10. Miren cómo las frases se repiten. En esto se reconocen los hijos del Dios y los hijos del diablo. Uy, lo mismo. Versículo 14. Nosotros sabemos, o en esto sabemos, que hemos pasado de muerte a vida. Me pregunto de qué querrá hablar Juan. En esto sabemos que conocemos el amor verdaderamente. Versículo 16. Versículo 19. En esto sabemos que somos de la verdad. ¿No ven una idea que se repite y se repite? Miren en el capítulo 4, versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Qué estoy haciendo? Solamente estoy marcando con el mismo color las frases que se repiten. Yo lo tengo en rojo acá. Y las otras frases las tenía en amarillo. Y tengo otras que les voy a mostrar un ratito que las tengo en verde. ¿Ves una frase que se repite y le pones? Miren el versículo
capítulo 5, versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Le encanta Juan esa frase. Entonces, cuando veas repeticiones de frases, presta atención. Marcalas con el mismo color. ¿Sí? Te va a ayudar. Desafío, háganlo en Efesios 1. No, ahora no. En casa. Miren Efesios 1 y encuentren una frase que se repita. Y se van a dar cuenta que esa es la razón de ser del universo. Ni les voy a decir cuál es. Pero si solamente leen Efesios 1 y encuentran una frase que se repite 3 o 4 veces, se van a dar cuenta que para Pablo esta es la razón de todo lo que existe. Busquen la frase y van a ver que no es mi opinión, es lo que ustedes encuentran ahí. Vale, otro. Repetición de conceptos, repetición de conceptos o ideas. A veces no es la frase en sí, a veces hay simplemente frases o ¿cómo se dice? O conceptos o ideas que se repiten una y otra vez. Vayan al libro de Jueces, miren, les voy a dar algunas para que... Jueces. Capítulo 1. De vuelta, cuando ustedes estén estudiando un libro y lo lean la primera vez y lean varios capítulos juntos, etc., siempre estén pensando, ¿qué se repite acá? ¿Qué se repite acá? Porque lo que se repite te va dando patrones de cómo el autor, primero, que es importante, y segundo, cómo el autor se va organizando. ¿Sí? Miren esto. Jueces 1:4 dice, el Señor entregó en sus manos a, y te va a decir a quiénes el Señor entregó en sus manos. ¿Sí? Si mirás el versículo 19, comienza diciendo, y el Señor estaba con Judá cuando tomó posesión. Si mirás el versículo 22, y el Señor estaba con ellos. Cada vez que tú ves el libro de Jueces y el Señor estaba con ellos, el pueblo de Israel gana. Cada vez que ves que eso no está, el pueblo de Israel pierde. El libro de los Jueces es eso, ¿sí? Es una serie de luchas en donde el pueblo de Israel se rebela y Dios levanta un juez, y cuando el pueblo de Israel pierde, están lejos de Dios. Pero cuando Dios está cerca de ellos, vuelven a ganar. Y así, una y otra vez. Capítulo 2, versículo 1. Dice, yo os saqué de la tierra de Egipto. Miren el versículo 7. Fueron testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Es que yo podría ir parte por parte. Miren, versículo 14, en el mismo, se encendió la ira del Señor contra Israel, los entregó en manos de los salteadores, los vendió en manos de sus enemigos. Versículo 15, por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba en contra de ellos. El Señor levantaba jueces, versículo 16. Versículo 18, el Señor levantaba jueces, el Señor estaba con ellos. Versículo 23, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí. Y uno empieza a decir, pero mira, es que estoy leyendo, no se repite textual la misma frase, no se repite textual la misma palabra, pero sí se repite el mismo concepto, que le está queriendo comunicar al pueblo de Israel, todo lo que te pasa, esta nación que se pelea contra ti, esta nación la cual tú vences, esta nación que se pelea contra ti, todo está en mis manos. Todo sucede porque yo quiero. ¿Cómo sé yo eso? Porque empiezo a observar qué conceptos o ideas son importantes para el autor de Jueces. Miren, lo mío está en verde, ese tipo de frases. Es que no hay una sola página donde esto no esté. No, cuando vos lees el libro de... Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Filemón, ¿aparece esta idea? No le importa a Filemón hablar de esto. Si lees, por ejemplo, el libro de Romanos, ¿aparece esta frase? Jamás.
Pero para este autor, en este momento, esto es importantísimo por lo que él quiere comunicar. ¿Vale? Entonces, frases o palabras que se repiten, conceptos, ideas. Muy bien. Otra. Nombres o personas. Suenan todos los móviles, ¿no? Miren esto. Vayan a Lucas 5. Lucas 5, por un ejemplo. Versículo. Vayan a Lucas 5, 8. Los pongo en contexto. Jesús está llamando a sus primeros discípulos y está en el lago, en Galilea. Y miren el versículo 8 con quién se encuentra. Al ver esto, Simón Pedro cayó a sus pies, diciendo, apártate de mí porque soy pecador. Y versículo 10. Y lo mismo le sucedió a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Vale, presten atención a los nombres. ¿Quiénes están acá? ¿Pedro? ¿Están durmiendo? ¿Pedro? Vamos. ¿Jacobo? Bien. Pedro, Jacobo y Juan. Vayan al mismo Lucas, mismo autor. Vayan al capítulo 8. Versículo 51. Y miren esto. Jesús está a punto de resucitar a una niña. ¿Sí? Y dice el versículo 51. Cuando llegó él a la casa, presten atención porque esto no es casualidad, dice, no permitió que nadie entrara, sino... A ver, para el autor, ¿esto fue sin querer queriendo? El autor claramente me está diciendo, estos nombres son especiales. Me está diciendo, no, mira, de casualidad estaban Pedro, Juan y Jacobo. Primero, si se sienta a dar los nombres, ya es relevante. Si ya me está diciendo el nombre de una persona, es extremadamente relevante. Ahora, si no solamente eso, sino además me dice que no dejó que ninguno de sus otros discípulos entraran, sino salvo estos tres, automáticamente yo tengo que prender los faroles y decir, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué estos tres sí y estos otros, cuántos quedan? ¿9? No. ¿Sí? Vale. Den vuelta a la página de sus Biblias y miren capítulo 9, versículo 28. Y 8 días después de estas palabras, Jesús, de casualidad, ¿dice eso? Dice, tomó consigo, otra vez, acá hay intencionalidad. ¿A quién tomó consigo? A Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. ¿Por qué se repiten estos tres? ¿Por qué son los tres primeros que llama? ¿Por qué son los tres que están acá? ¿Y por qué son los tres que están en el momento? A ver, de los milagros que hizo Jesús, la resurrección de una niña es, junto con la de Lázaro, es lo top de lo top. De los momentos de oración de Jesús, el monte de la transfiguración es lo top de lo top. Y el texto me dice, los saca a estos tres. ¿Y por qué estos tres y no a otros? ¿Cuál es el otro momento top de Jesús de oración? Getsemaní. Bueno, vamos a ver qué pasa en Getsemaní. Vayan a Mateo 26. Versículo 36. Dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, miren esto, le dice al grupo de sus discípulos, ustedes se sientan aquí, vengan, se sientan aquí, los 12. Yo me voy allá
mientras voy a orar. Versículo 37. Sin embargo, ustedes tres vengan. Tomó consigo a Pedro y los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Los mismos tres. ¿Por qué se repetirán estos nombres? Miren, en los tres momentos, o tres de los momentos más importantes de la vida de Jesús, en la transfiguración, en el monte de Getsemaní y en la resurrección de una niña, estos tres mismos nombres. ¿No merecería la pena sentarme y pensar? Cuando hay repetición de nombres o personas, presta atención. Cuando se destacan ciertos nombres, presta atención. Por ejemplo, en la genealogía de Jesús. No lo voy a hacer ahora porque no tenemos tiempo, pero en Mateo, cuando habla que nadie la lee, que es extremadamente relevante, la genealogía de Jesús, ¿ustedes se han puesto a pensar a quiénes incluye? Una prostituta. ¿De quién desciende el Dios del universo? De una prostituta. Increíble. Increíble. ¿Cuál es tu pedigrí? Yo soy hijo de una prostituta. ¿Quién eres tú? El Dios del cielo, el santo de los santos. Y podríamos mirar más cosas, hay un montón de cosas ahí, en la genealogía. Vale. Muy bien. Segundo lugar. Primero, si hay repeticiones. En segundo lugar, tenés que observar si hay énfasis de conceptos o de ideas. Esto tiene que ver con algo que yo ya les dije, y de hecho lo vamos a seguir mirando, pero se los voy a decir de vuelta aquí, pero que se llama la ley de la proporción. ¿Qué es la ley de la proporción? No va a aparecer ahí, se los digo. La ley de la proporción dice esto. La cantidad de espacio que un autor le dedica a un determinado tema me indica que es importante para ese autor. Lo digo de vuelta. ¿Sí? Proporción, ¿no? ¿Qué proporción de espacio le dedica a una cosa? ¿Qué proporción de espacio le dedica a otra? La cantidad de espacio que un autor le dedica a un determinado tema me indica que es importante para ese autor. ¿Se acuerdan que vimos en Génesis y dijimos, Génesis, ¿cómo se divide? Dos partes. Primero del 1 al 11 y luego del 12 al 50. Del 1 al 11 habla de qué? ¿De los orígenes de qué? Génesis quiere decir orígenes. ¿Orígenes de qué? Del universo. Y luego habla de qué orígenes? Del pueblo. Y yo les dije, la ley de la proporción dice que para el autor, si le dedica 11 capítulos a esto y le dedica 39 a este otro, ¿qué es más importante para el autor? Entre paréntesis, de estos 11, en realidad para el origen del universo hay 2. Pero para mí no es importante eso. Da igual, vos no sos el autor. Para el autor es más importante que el pueblo de Israel conozca su origen como pueblo que conozca el origen del universo. Entonces, la cantidad de espacio que un autor le dedica a un tema me indica que es importante para ese tema. Miren, otro ejemplo. Miren, vayan a Jonás. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. ¿De qué habla Jonás 1? Hemos estudiado Jonás juntos, ¿no? ¿O por arriba un poquito? ¿Sí? Entonces ya saben esto. ¿De qué habla Jonás 1? Rápido, rápido. Muy bien, ¿el mandato de Dios a qué? ¿Qué hace Jonás con el mandato de Dios? Bien, Jonás desobedece. Desobedece. Bien, en esencia, todo el capítulo 1 tiene que ver con su desobediencia, que se va, que no le hace caso a Dios, que se va a la tormenta y todo lo que sucede, pero en esencia, si tuviéramos que resumirlo, tiene que ver con esto. ¿Sí? ¿De qué habla Jonás 2? Bien, de la oración. Todo el capítulo 2 es una oración. ¿Sí? ¿De qué habla Jonás 3? Ok, vamos a poner la obediencia. Obediencia. ¿Y de qué habla el capítulo 4? Muy bien, Jonás se enfada. Vale, les hago una pregunta. ¿Cuándo
¿Cuándo habla el autor de la predicación de Jonás? ¿Cuándo? ¿Qué capítulo? No. En el 3. ¿Cuántos versículos le dedica a la predicación de Jonás? ¿Poquito a poquito? Sean más concretos. Un versículo. Un solo versículo de todo el libro de Jonás está dedicado a la predicación de Jonás. La cantidad de espacio que un autor le dedica a un determinado tema indica que es importante para ese autor. ¿Es importante para el autor la predicación de Jonás? Y sin embargo nosotros usamos Jonás para hablar de la predicación. ¿Qué es importante para el autor? ¿A qué le dedica espacio? Si querés decirlo de otra forma, a la actitud. Esto es lo que tiene más espacio. Acá desobedece, acá está orando, acá está obedeciendo regañadientes y acá está enojado. Está todo enfocado en su actitud, en su corazón, en el estado en el que él está. Y cómo responde a la situación que le toca vivir. No en la predicación en sí. Y si mirás en el texto, bueno, ahora vamos a hacer esto, ya me estoy yendo, que bastante poco tiempo nos queda. Pero bueno, ven el énfasis. Otro énfasis. Juan, capítulo, no vamos a mirar esto, pero por lo menos por arriba se los digo. Juan, capítulos 1 al 12, hablan del ministerio de Jesús. ¿Sí? ¿Saben cuánto tiempo ministró Jesús? Fuerte. 3 años. 3 años. Bien, miren esto. Juan 13 al 21. ¿De qué habla? ¿Alguien sabe? Las últimas horas de Jesús. Miren esto. 12 capítulos para 3 años. 12 capítulos para 3 años. Y miren esto. La cantidad de capítulos que le dedica aquí a un par de días. Y ni siquiera van a ser un par de días, porque se dedica un par de horas. La cantidad de espacio que un autor le dedica a un determinado tema me indica que es importante para él. ¿Qué es importante para Juan? Esto. En Juan no vas a encontrar cantidad de información sobre la última cena, un montón de cosas que Jesús hizo, lavado de los pies que no está en ningún otro lado, en fin, cantidad de cosas que nos habla acerca de las últimas horas de Jesús. Muy poco acerca de su ministerio y un montón acerca de sus últimos días. ¿Sí? Muy bien. Otro. Observar si hay ilustraciones. Esto es muy importante. La Biblia, un montón de veces, todos los autores hacen esto, algunos mejor que otros. Vayan a Lucas 14 mientras hablo. Constantemente utilizan ilustraciones. Esto es un recurso que si uno habla públicamente o si uno está acostumbrado a escribir o a hablar en público, lo que sea, constantemente tiene que hacer uso de distintas ilustraciones para ejemplificar un concepto o un punto que quiere comunicar. ¿Sí? Entonces, constantemente cuando estés leyendo la Biblia vas a ver a veces concepto, ilustración, concepto, ilustración, concepto, ilustración. Entonces, tenés que entender que en una ilustración que usa un autor está conectada a un concepto que quiere comunicar. Y si tú sacas esa ilustración del concepto que el autor quiere comunicar, le haces decir a la ilustración cualquier, como decimos en Argentina, cualquier banana, cualquier cosa. ¿Sí? Ejemplo. Lucas 14 les dije, ¿no? Versículo 28. Miren esta ilustración. Porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero a calcular el costo? Está ilustrando. Para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Te está armando una imagen visual de algo. Vale, voy a construir algo.
Tengo que frenarme y pensar si tengo suficiente dinero para poder terminarlo. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él. Primera ilustración. ¿La ven? Segunda ilustración. O, 31, ¿qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000 hombres? Y si no, o sea, no, tiene 20, yo tengo 10, ¿qué hago? Versículo 32. Cuando está lejos, le envía una delegación y le dice, no, a ver, vamos a poner, ¿cómo arreglamos esto? ¿Sí? Muy bien. ¿Las ven las dos ilustraciones? Están clarísimas. ¿Sí? Bien. Uno lee estas ilustraciones y dice, ¡ay! Yo le digo efecto sopapa, ¿no? ¡Pac! ¿Saben lo que es la sopapa, no? No saben. ¿Chupona? Ventosa, una ventosa. Hago ¡pac! Saco esta ilustración fuera de contexto y digo, mira, Jesús me está enseñando acá, me está dando una ilustración. Cuando yo tenga que tomar una decisión económica, lo que tengo que hacer es sentarme a pensar si realmente tengo el suficiente dinero para terminar la casa, que dije, nada que ver, nada que ver, nada que ver, el texto no está enseñando eso. Pero Nicolás, el texto dice eso. Sí, pero esto es una ilustración que tiene un contexto. Y tengo que mirar la ilustración en el contexto. ¿Qué es el contexto de esta ilustración? Así pues, versículo 33, esto es un sándwich. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Versículo 27, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El que no aborrece a padre, madre, hijo no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, me da estas dos ilustraciones. ¿Cuál es el objetivo de las ilustraciones? Bien, ¿y en este contexto? ¿Qué ilustra? Estas dos ilustraciones, ¿qué están queriendo mostrar? ¿Cuál es el objetivo de Jesús? Antes de seguir a Cristo tenés que pensar el costo que tiene. Antes de seguir a Cristo tenés que ponerte a pensar. Te está diciendo un momento. Las grandes multitudes lo acompañan, versículo 25, y él se vuelve a ellos y dice, mira, te voy a aclarar una cosa. Que si querés seguirme, yo tengo que tener más valor para ti que ninguna otra persona. Si querés seguirme, tenés que tomar tu cruz todos los días. Si querés seguirme, todo tu dinero lo tenés que entregar. No, pero yo pensé que el 10%... No, flaco. Todo tu dinero, todo, de punta a punta. Y en ese contexto dice, calcula el costo. ¿Ahora querés seguirme? Ahora que sabés cuál es el costo, ¿querés seguirme? ¿Lo ven? Tienen un contexto las ilustraciones. Siempre tienen un contexto. Si las saco fuera de contexto, le hago así cualquier cosa. El objetivo de Jesús es que empiece a pensar. Es decir, un momento. Jesús no puede competir con nada. Con nada. Y cuando está compitiendo con algo, tengo que hacer así. No, pero yo no sabía que esto era tan radical. Por eso. Por eso Jesús dice, tenés que sentarte y pensar. No, pero nadie hace eso. ¿Sí? Nadie. Las grandes multitudes, después se fueron todos. Nadie hace eso. ¿Sí? Nadie. Nadie va a Sudán. Nadie quiere ir. Nadie compra, ¿qué hicimos ayer? Nadie compra, ¿cómo se llama? Regalo de Navidad para otros. Y de repente empiezo a pensar y digo, un momento. Qué lindo fue hacer las cajitas de Navidad. Pero de repente empiezo a pensar y medito en este pasaje y digo, un segundo. Jesús me llama a entregarle 5, 6, 15 euros. ¿Cuánto me costó la cajita de Navidad? Llenarla. O me llama a mí a vivir para... Y después dedico 1.000, 2.000, 3.000 euros, lo que sea, al resto de mi vida. ¿Eso es esto? Y de repente empiezo a pensar, yo para mí, ¿no? Empiezo a pensar y digo, un momento. Es que no dice la cajita de Navidad, dice una entrega completa de corazón. Y yo calculé el costo. El desafío a donde Jesús me llama, a una vida de total y completa entrega y radicalidad, no una vida de comodidad. Para pensar. Venga. 4.
Observar si hay preguntas. David, ¿vos te acordás cuántas preguntas hizo Jesús que yo ya me olvidé? ¿Eh? ¡Puf! ¡Puf! Tengo un documento, a ver si me acuerdo. 15, ahora me acuerdo el porcentaje por lo menos. 15%. Si uno toma todos los versículos que Jesús habló. Es una linda tarea. La hice en un momento, perdí el documento, no lo puedo encontrar. Me tomé el trabajo de leer todos los versículos en rojo, todos, y ver cuántas preguntas hace Jesús. 15% de todo lo que está registrado que Jesús dijo son preguntas. 15%. Imagínense, en 10 frases, 8, una y media era una pregunta para hacerte pensar. Pablo también hace lo mismo. No tenemos tiempo de mirarlo, pero, por ejemplo, una pregunta que todo el mundo hace es, vale, si la salvación no se pierde y Dios me perdona absolutamente todo, entonces, capítulo 6, versículo 1, no la busquen. ¿Qué diremos pues? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pablo está haciendo una pregunta para que pienses y responde a ese dilema. ¿Sí? Entonces, observar. El libro de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué permitís estas situaciones de dolor? Observar cuando haya preguntas. ¿Sí? Perdón que estoy aquí rápido porque me estoy... ¿Cuántas? Gracias, iba a decir 255, pero estaba ahí cerquita. Vale. Muy bien. Muy bien. Otra cosa para observar, otras frases. Observar si hay mandamientos. ¿Sí? Vayan a Santiago. Este me gusta mucho. Santiago. Estás leyendo tu Biblia y en la Biblia constantemente aparecen todo tipo de cosas. Pero una de las cosas que aparecen son mandamientos. Miren el versículo 19, Santiago 1, 19. Esto sabéis, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué viene después? Fuerte, fuerte, fuerte. Pero que cada uno sea pronto para oír, ¿Sí? tardo para hablar, tardo para la ira. Ok. 3 mandamientos en un solo versículo. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. ¿Qué está diciendo? Miremos el primero. ¿Qué es lo que dice? ¿Son los 3 iguales o son los 3 distintos? Miren el detalle y se van a dar cuenta. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Cómo parafrasearían el primer mandamiento? Muy bien. El primero de los mandamientos tiene que ver con aprender a escuchar con paciencia. Sea pronto para ir. Tienes que estar listo para escuchar, siempre. ¿Ok? 1. Aprender a escuchar con paciencia. 2. ¿Qué es tardo para hablar? No te escucho. ¿Lento? Muy bien. ¿Eh? Muy bien, prudente para hablar. Excelente. Entonces, primero tengo que aprender a escuchar con paciencia. Dejar que la otra persona termine de decir todo lo que quiera decir. ¿Sí? Pero no solamente frenar, sino estar atento a lo que la persona está diciendo. Ahora, la otra cosa es aprender a no hablar apresuradamente. No responder rápido. Primero escuchar con paciencia y después no responder rápido. Tercera, tardar en enojarse. Aprender a no enojarte rápidamente. 3 mandamientos diferentes. Son parecidos, pero no son iguales. Sí. ¿De qué? De no estar dispuesto a prevalecer sobre el otro, de darle valor al otro Ajá. y de controlarse a uno mismo. Vale. Vale. Vamos a hacer algo rápidamente. Vayan a Romanos 12 y tienen 3 minutitos, súper rápido, leerlo y me gustaría que intenten subrayar o mirar todos los mandamientos que ahí encuentran. Romanos 12. Sí, rápido. No tienen que sacar muchas conclusiones, solamente observar qué mandamientos se encuentran ahí.
Por supuesto, la forma de identificar los mandamientos tiene que ver cuando encontrás verbos en imperativo. Cuando hay verbos en imperativo es porque es un mandato, ¿sí? Espero que sepas la diferencia entre modo indicativo y modo imperativo. Si no, estás en problemas. Venga, tomen 2-3 minutos y subrayenlos que les voy pidiendo a cada uno que vaya leyendo. Es más, si querés puedo hacer un listadito y decir, a ver cuántos hay acá. ¿Cuántas frases no son mandamientos? Pero yo creo que ninguna vez, ninguno de ustedes, bueno, no sé cuántos de ustedes habrán leído Romanos 12 con esa mentalidad. Estoy buscando mandamientos. Y de repente cuando tenés algo que buscar, mirá todo lo que encontrás. No sé qué leer en la Biblia, no me dice nada. Pero de repente empiezo a mirar y digo, mira, voy a observar cosas que se repiten, voy a observar conceptos, voy a observar preguntas, voy a observar mandamientos. Y de repente empiezan a salir cosas. Pero si estaba acá siempre, no es que no es nuevo. Y seguro que has leído Romanos 12 1000 veces. Bueno, venga, son un ejercicio cortito. Cuénteme, a ver, arranquemos, vamos a tratar de hacerlo en orden. Arrancando el primero, ¿cuál es el primero? Presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo y Ok, muy bien, presentar mi cuerpo como un sacrificio. ¿Qué más? no adaptéis a este mundo. Muy bien, no adaptarse al mundo. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Transformar mi mente. Verificad cuál es la voluntad de Dios. Eso no es un mandamiento, es una consecuencia. Ese es el propósito por el cual yo hago el mandamiento. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? Dejado a otra persona. No piense en sí mismo más de lo que debe pensar. Ok, muy bien. Ok. Con respecto a los dones, en el verso 6, úsese en proporción, o sea, usar los dones, no sé si eso cuenta como, o sea, úsense en proporción los dones, no sé si es un mandamiento. Sí, usémoslos. El mandamiento es usar los dones. Bien, ¿qué más? ¿Saltearon alguno? Que cada uno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Antes. Antes. El amor sea sin No tenés que tener un amor hipócrita. No tengo que tener un amor hipócrita. Ay, qué lindo te queda ese vestido. Te queda horrible, pero por dentro...
¿Sí? Aborrecer lo malo. Aplicate a lo bueno. ¿Qué más? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, Bien, muy bien. prefiriendo los unos a los otros. Ah, mire, me encanta este versículo. Me encanta este versículo. En mi traducción dice, en cuanto a gloria, no está eso. Versículo 10. Creo que es Reina Valera, acá me memoricé Reina Valera. Dice, en cuanto a honra, daos preferencia los unos a los otros. Cuando llega el momento de que alguien obtenga crédito, ¿qué otro? Otro. No yo, otra persona. Qué lindo mandamiento, me encanta esto. Ok, no sé perezoso. Bien, ¿qué más? Sed fervientes en espíritu. Ok, Servid al Señor. fervientes en oración. Ayudar a las personas en necesidad, versículo 13. Practicar la hospitalidad. El 12 no sería un mandamiento, gozándonos en la esperanza. Es la manera en la que hago, ¿no? Los gerundios siempre tienen que ver con la forma en que hago las cosas. Servida al Señor, gozándonos. Servida al Señor, amándonos. No es que no sea un mandamiento en sí, pero tiene que ver con la forma. Los gerundios siempre es la forma en la que aplico otra cosa. Bendecir a los que persiguen. Tener un mismo sentir. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Hay cantidad de mandamientos. Prestad atención a esta clase de cosas. 2 más y terminamos. Observar si hay advertencias. ¿Sí? Lo que una advertencia hace es mostrarme que yo puedo caer o que yo estoy a punto de caer en eso. Por ejemplo, el famoso pasaje, no lo busquen, se los digo y lo pueden anotar. Mateo 6.1. Cuidaos de no practicar vuestra justicia para ser visto por los hombres. Eso es una advertencia. Dios me está diciendo, hay una inclinación dentro de tu corazón a funcionar de esta forma. ¿Sí? Por eso lo comparte y lo advierte, porque mi forma normal de funcionar es esta. Por lo tanto, el autor me lo advierte. ¿Sí? La última. También puede ser. ¿Cómo? Que esté firme, fíjese de no caer también. Bien, el que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Muy bien. Hay advertencias. No, pero estoy bien, voy bien. Uy, mira qué bien voy. Hace meses que no caigo en... Excelente. Lo último. La Biblia está repleta de promesas. ¿Sí? Entonces es importante mirar en distintos... Cada vez que voy leyendo, decir, a ver, ¿dónde hay una promesa? ¿Dónde hay una promesa en este pasaje? ¿Sí? Por ejemplo, Mateo 28, 19 y 20. Siempre pensamos en la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bla, 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 bla. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, observar si hay promesa. Nos suena la campana, es indicación que tenemos que irnos. Tarea, para los que están haciendo la clase. Tenés que observar Mateo 13, todo el capítulo de Mateo 13, y marcar con un mismo color palabras, frases o conceptos que se repiten. Con un mismo color todas las palabras, frases o conceptos que se repiten. Te vas a sorprender cuando leas Mateo 13. Porque todo Mateo 13 habla sobre lo mismo. Hay chiquicientas mil. Si tenés que pensar en parábolas, Mateo 13. Y de repente, si pero acá hay 4, 5, 6 parábolas. Y todas hablan sobre lo mismo. Así que, léanlo, estúdienlo, marquen con color, saquen conclusiones para ustedes. A ver qué onda. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí. Muchas gracias.